sistema urogenital. El equipo está conformado por Ángel María, Susana Cruz Espíritu y su servidora Abigail Rojas. Bueno, el sistema urogenital se divide en urinario y genital. En esta se desarrolla en una cresta mesodérmica conocida como mesodermo intermedio y se ubica en la cavidad abdominal. Empezaremos por el sistema urinario. Este está formado por tres, que es pronefros, mesonefros y metanefros. Empezaremos por pronefros. Este es rudimentario y carece de función. Inicia en la cuarta semana. Está representado por de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Además, hay grupos que forman unidades excretoras vestigiales finales que empiezan de la cuarta semana. El sistema pronéfrico desaparece. Después sigue el mesonefros. Este funciona poco tiempo durante el periodo fetal temprano. El mesonefro y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio. Y además, en la regresión del sistema pronéfrico aparecen los primeros túbulos excretores. Se elogan y constituyen un asa en forma de S y estos adquieren un anillo capilar que dará origen al glomérulo. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y estas estructuras constituyen en conjunto un corpúsculo renal. En la mitad del segundo mes el mesonefros da origen a un órgano grande de forma ovoide a cada lado de la línea media. Y en el varón, algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico participan en la formación del sistema genital, pero en la mujer desaparecen. Y por último, el metanefros. Este da origen al riñón definitivo. Y además aparecen en la quinta semana. Las unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. El desarrollo del sistema de conductos se difiere de los otros sistemas renales. Y acá, como podemos observar, están pronefros, el mesonefros y el metanefros, que acá ya están formados. Sistema excretor. El sistema excretor, el extremo distal de cada túbulo colector recién formado, queda cubierto por un capuchón de tejido metaneférico. Bajo la influencia inductora del túbulo de las células del capuchón tisular dan origen a vesículas pequeñas. Las vesículas pequeñas renales que derivan en túbulos pequeños en forma de letra S. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos juntan con sus glomérulos dan origen a las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman, que muestra una concavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. De ahí que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes: una, el mesodermo metanéfrico, que proviene de las unidades excretoras, y la segunda, de la yema uretral, que da origen al sistema colector. Las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento. En ese momento existe alrededor de 1 millón en cada riñón. La reproducción de orina inicia en la semana 12
seguida por la diferenciación de los capilares glomerulares que comienzan a formarse a partir de la semana 10. Los riñones en el nacimiento tienen aspecto lobulado, pero desaparecen durante la niñez. Regulación molecular del desarrollo del riñón. A continuación les voy a explicar una forma molecular de cómo sucede este proceso. Bueno, al igual que la mayoría de parte de todos los órganos que se componen en este sistema, la diferenciación del riñón implica interacciones epitelio-mesenquimáticas, que es esta parte que vemos acá, que podemos observar, es la parte azul. En este ejemplo del epitelio de la yema uretral, esta es nuestra yema uretral, esta parte que vemos como, lo podemos hacer similar como una cadenita amarilla, derivada del mesoneflos, que este es nuestro mesoneflos. Esta parte que podemos ver acá, esta parte azul, es el mesoneflos. Interactúa con la mesenquima del blastema metanéfrico. El mesenquima expresa un factor llamado WT1, que es el que podemos ver aquí. Ese factor es un factor de transcripción. Lo que hace es que va a permitir que ese tejido sea competente para que pueda responder a una inducción provocada por la yema uretral, que ya se mencionó que son esta es la yema uretral. Esto es amarillo que podemos observar ahí. El DWT1 va a regular la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico derivado de la vía que es conocido como GDNF. En sí son como dos receptores que tienen una función que va a ser muy importante para los siguientes pasos que vamos a observar aquí. Existen dos receptores, que es el GNDF y el HGF. El HGF es también común conocido como el factor de dispersión, es el factor de crecimiento de hepatocitos, así es su nombre correcto. Es un factor de dispersión, actúa como un factor de dispersión en el mesenquima. Esas proteínas estimulan la ramificación y el crecimiento de las yemas uretrales. Como ya se mencionó, son como dos receptores que derivan de la yema uretral, que eso es el factor de hepatocitos. Lo que va a hacer es que va a dar crecimiento a la yema uretral. Va a ayudar al crecimiento de la yema uretral, esta que podemos ver aquí. Ok, después de explicado eso, los receptores va a procrear un receptor de sinasa, que son los que están aquí, que podemos observar aquí, que se llama receptores de tirosina de sinasa. Bueno, lo que van a hacer ellos es para el GNDF, estos dos receptores que ya se mencionaron, ya se explicaron, se van a sintetizar en el epitelio de las yemas uretrales, es decir, estos dos receptores, este receptor va como a desembocar para que estos den lugar en la yema uretral. Van a sintetizar estos dos. Van a sintetizar. Con lo que se establecen las vías de la señalización, esto como ya se mencionó anteriormente, son receptores que se van a encargar de señalar, son como unas vías de señalización, eso es lo que se va a encargar, esos receptores, entre los tejidos. Esos tejidos, los que mencionamos acá, son muy importantes, que es como el primer paso que va a dar origen a los siguientes pasos. A su vez, las yemas inducen al mesenquima, es decir, esto que podemos ver acá, van a inducir al mesenquima por medio del factor de crecimiento de fibroblastos 2, FGF. Esa la podemos, bueno, acá no aparece, pero está por acá. Sí, es acá. La yema uretral lo que va a hacer, estas dos moléculas que vemos acá, lo que va a hacer es que como que va a romper y va a dar inicio a que entre la yema uretral adentro del mesenquima. Eso es lo que se va a encargar estas dos moléculas. Va a hacer como que entre la yema uretral para que empiece a hacer su función. Bueno, estos dos crecimientos bloquean la apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Pues que no va a haber una muerte celular. Entonces, estos dos receptores que vamos a hablar va a dar origen para que la yema uretral pueda entrar, para que se divida, y lo que va a hacer es que no haya una apoptosis, es decir, que no haya una muerte celular. Estimula la proliferación del mesenquima.
yemas uretrales. Bueno, después de explicado lo siguiente, van a estimular la proliferación del mesenquima metanéfrico, al tiempo que mantienen la síntesis del TWT1, es decir, esta parte, ya se explicó anteriormente. La conversión del mesenquima en un epitelio para la formación de nefronas también está medida por las yemas uretrales, es decir, estas yemas que están aquí, esa es la yema uretral, en expresión de WNT9B y WT6, o sea, va a dar origen a estos dos, del WNT6, esa molécula va a dar origen a estas dos, va a ser como una división que va a dar origen a estas dos y va a dar a un nombre que se le conoce como vesícula renal. Se va a conocer como una vesícula renal. Aquí se supone que, imaginemos que está aquí la vesícula renal. Entonces va a dar origen a estas dos moléculas. Bien. Bueno, por otro lado también vamos a explicar vejiga y uretra. En el seno urogenital, la porción superior y más grande corresponde a la vejiga urinaria y los uretres se originan a partir del mesodermo. Acá podemos ver que está el mesodermo, acá el endodermo y el ectodermo. El epitelio de la uretra en ambos sexos se origina a partir del endodermo. Acá es donde se va a dar origen y es donde origina el epitelio de la vejiga y de la uretra de ambos sexos. Y en el ectodermo, en la porción terminal de la uretra. Y como ya habíamos mencionado en el mesodermo, acá es donde se dan las capas de la vejiga muscular y advertencia, y el tejido conjuntivo y el músculo liso. Bueno, acá el segundo apartado se corresponde al sistema genital. El sexo del embrión queda determinado genéticamente al momento de la fecundación, pero no se da luego. No podemos saber sus características morfológicas, sino que hasta en la 7ª semana del desarrollo es cuando se adquieren las características morfológicas masculinas o femeninas, de acuerdo a las gónadas. Y pues acá podemos observar la diferenciación de las gónadas. Bueno, se crean mediante la proliferación del epitelio y la condensación del mesenquima subyacente, que estos son procedentes del mesodermo, en específico del mesodermo lateral y la lámina visceral, que todo esto en conjunto es un conjunto de tejido conectivo laxo, rico en colágeno y fibroblastos, y pues tiene una abundante matriz extracelular. Sistema genital femenino. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se forma el sistema genital femenino. El desarrollo de los conductos genitales de los embriones carecen del cromosoma Y, que es bien sabido que es parte de los hombres. Bueno, los conductos paramesonéfricos, llamados Müller, forman la mayor parte del túbulo genital femenino. Las partes craneales crean los túbulos uterinos y las caudales se funden para formar un primordio uterovaginal, o bien conocido como conducto, que también se transforma después en un útero y forma parte de la vagina. Bien, el conducto de primordio uterovaginal con los senos urogenitales, es decir, los dos juntos, van a inducir a la formación de crecimientos endodermales, también llamados como bulbos sinovaginales. Tiene un sobrenombre llamado como bulbos sinovaginales. Estos dos se van a fusionar para formar una placa sólida. Las células centrales de esa placa se rompen poquito y van a producir la cavidad de la vagina. Es decir, que se van a juntar, se van a fusionar, van a formar una placa sólida, y después esas células de esa placa se van a romper un poco para producir la cavidad de la vagina. Bueno, las células periféricas forman un epitelio vaginal, es decir, como la pielecita de la vagina. Eso es lo que van a cargarse esas células periféricas. El primordio uterovaginal va a contribuir a los pares superiores de la vagina, es decir, lo que está a los costados y a los lados de la vagina, el primordio uterovaginal. El desarrollo de la vagina. Bueno, inicia
Se deriva del endodermo del seno urogenital. Aquí podemos ver esta cosita amarilla, que esto es el seno urogenital, que se deriva del endodermo. Es como el primer paso para el desarrollo de la vagina. Después lo que va a pasar es que el primordio uterovaginal más el seno urogenital se van a fusionar, se van a juntar. Aquí vemos el seno urogenital y el primordio uterovaginal van a juntarse, se van a fusionar para después dar origen a un tubérculo conocido como tubérculo sinusal. Después de eso, de esa fusión que pasó y pasó lo del tubérculo sinusal, va a dar origen, después va a haber otra fusión molecular con unas proteínas. Después de eso va a dar origen a los bulbos sinovaginales. Después va a dar origen a la placa vaginal sólida y después va a derivar las células que se van a romper y van a formar una luz para que dé origen al himen. Los genitales externos. Bueno, los genitales externos inician a partir de la 7ª semana. Los genitales externos son similares en ambos sexos, es decir, en hombres o mujeres. Es decir, ¿qué quiere decir aquí? Que en la 7ª semana no hay como diferenciación entre si es hombre o mujer. O sea, aquí los genitales inician por igual, sea hombre o mujer, inician en la 7ª semana. No hay diferenciación en eso. Las diferencias bueno, ya he mencionado esto, las diferencias en dónde comienzan. Bueno, van a comenzar y van a empezar a aparecer a la 9ª semana. En la 7ª semana ya se mencionó que los genitales se van a desarrollar desde ahí, no importa si son hombres o mujeres. ¿Y en dónde empiezan las diferencias? Bueno, van a comenzar a aparecer desde la 9ª semana. Y después de que ya se mencionó eso, van a alcanzar su completa diferenciación a las 12 semanas. Entonces, vamos a recapitular. Las diferencias comienzan hacia la 9ª semana. Ahí empieza como una primera parte en la que se va a diferenciar entre el hombre y la mujer cuando inicia la 9ª semana. Después va a haber otra diferenciación, que es cuando va a alcanzar la completa diferenciación entre lo que es el hombre y la mujer, que va a ser a las 12 semanas. Sistema genital masculino. En el feto masculino está determinado por los andrógenos que secretan los testículos y se caracteriza por una elongación rápida del tubérculo genital, que se denomina ahora falo. Durante esta elongación, el falo tira los pliegues uretrales hacia adelante de tal manera que se convierte en las paredes laterales del surco uretral. Este conducto no se extiende hasta el extremo del falo. La uretra en este extremo se forma durante el 4º mes, cuando células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se invaginan y constituyen con un cordón epitelial. Este cordón desarrolla más adelante un lumen, con lo que se forma el meatro uretral externo. Los testículos. Durante el 4º mes, los cordones testiculares adquieren configuración en herradura y sus extremos quedan en continuidad con los de la rete testis. Los cordones testiculares están compuestos ahora por células germinales, permitivas y células de Sertoli derivadas del epitelio superficial de la glándula. Conductos genitales masculinos. Los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y se deriven de regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la rete testis y constituyen los conductos deferentes del testículo. El apéndice del epididimo, los conductos mesonéfricos persisten y dan origen a los conductos genitales principales.
Descenso testicular. Los testículos se desarrollan en el retroperitoneo de la región abdominal y deben reemplazarse en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. El paso por la pared del abdomen ocurre por el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se ubica justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso al conducto ocurre por el anillo inguinal profundo interno y la salida por el anillo superficial externo, cercano al tubérculo del pubis. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. En dirección caudal adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. A partir del polo caudal del testículo también se extiende una condensación mesenquimatosa rica en matriz extracelular, el gubernáculo. Ahora hablaremos del descenso de los ovarios. Bueno, el descenso de los ovarios o de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino que en el masculino. Y además, los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera, como acá los podemos observar, que estos son las gónadas y los ovarios primitivos. Además, el ligamento genital craneal constituye el ligamento suspensorio del ovario, en tanto que el ligamento genital caudal da origen al ligamento uteroovárico, que en otras palabras puede ser ligamento del ovario propiamente dicho, y al ligamento redondo del útero. Y bueno, este se extiende hacia los labios mayores. Y acá, como se puede observar en la formación, acá se da primero que nada se forman las gónadas, que se unen a los conductos de Muller, y se da acá es donde está la formación de los conductos, que es donde se forman esto. Después sigue la fusión de los conductos, que el conducto de Muller, que está fusionado, se une a los ovarios primitivos, que esto es seguimiento de las gónadas. Después se da la reabsorción del tabique central, y es como tal cuando ya se forma el sistema genital femenino, porque ya acá ya toma forma, y acá ya se está formando el útero. Después siguen las trompas de falopio, que se van a unir a los ovarios primitivos. Y en otras palabras, las trompas de falopio se forman de acuerdo al conducto de Muller fusionado, y es como se da este proceso.